ecuaciones diferenciales transformables exactas. En esta oportunidad vamos a explicar el método recomendable para su solución. Verificamos. Como título, ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante. Muy popularmente lo pueden conseguir en los textos como ecuaciones diferenciales transformables exactas. Verificamos. Algunas ecuaciones diferenciales de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 no cumplen con la condición de ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué indica? Recuerden bien, ¿qué indica que una ecuación diferencial sea exacta? Que la derivada parcial de la función m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si no cumplen, vean bien, si no cumple con la condición de que sean ecuaciones diferenciales exactas, se necesita un factor integrante para su transformación. ¿Ok? Se necesita un factor integrante. ¿De qué manera? Un factor integrante que dependa de x es mu sub x igual a e elevado a la integral de h de x. Ah, pero la pregunta inmediata es, ¿quién es h de x? ¿O cómo calculamos h de x? No hay problema. El h de x lo calculamos mediante la ecuación 1 que divide a la función n, multiplica a la diferencia entre la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Vean bien, la diferencia entre la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. En caso de que usted decida que el factor integrante dependa de y, entonces calculamos mu sub y. ¿Y cómo se define? Como e de la integral de ky por diferencial de y. Vuelve la pregunta, ¿y quién es k de y? K sub y lo podemos calcular mediante la ecuación 1 entre la función m que multiplica a la diferencia entre la derivada parcial de n con respecto a x y la derivada parcial de m con respecto a y. Noten muy bien la diferencia entre h sub x y q sub y. Vean bien acá, vean bien la diferencia, vean bien acá y vean bien la diferencia. Una vez que tenemos el factor integrante, ese factor integrante se multiplica por la ecuación diferencial dada. O sea, ¿quién es la ecuación diferencial dada? La original que nos dieron. Lo multiplicamos por un factor mu sub x, si es que seleccionaron a la variable que dependa solamente de x, o mu sub y. Ya saben cómo calcular cada una de ellas. Una vez que ustedes hacen esa multiplicación, podrán tener la seguridad que la ecuación se transforma en una ecuación diferencial exacta. Y se procede, por supuesto, a resolverla como tal. Aquí siempre recomiendo un procedimiento para la solución. No es obligado, pero es lo que yo recomiendo. Primero, se identifican las funciones m y n. Luego, determinamos las derivadas parciales y verificamos si esto es cierto. Si la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces ya observamos que la ecuación diferencial no es exacta. Con esto estamos comprobando que no es exacta. ¿Qué viene después? Bueno, como tenemos que calcular el factor integrante, lo primero que vamos es a calcular quién es h sub x. ¿Quién es h sub x? Bueno, ya colocamos anteriormente que h sub x se calcula mediante la siguiente expresión. 1 sobre la función n y la diferencia entre la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Una vez que hemos calculado quién es esa función, se calcula el factor integrante. ¿De qué manera? Aquí tenemos la ecuación. ¿Cómo calcularlo? Mu sub x es igual a e elevado a la integral de h sub x de x. Una vez que tenemos el factor integrante, multiplicamos la ecuación diferencial ordinaria por ese factor integrante. Vean que lo copio. Esta es la ecuación diferencial que nos dieron y este es el valor del factor integrante. O sea, multiplicamos
Y una vez que multiplicamos, entonces a esa nueva ecuación que hemos obtenido en la multiplicación, volvemos a utilizar el criterio de exactitud. ¿Qué indica el criterio de exactitud? Que es las derivadas parciales de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto se cumple, entonces la ecuación se transforma en una ecuación diferencial exacta. Nota, en el caso del factor integrante sea que dependa de y, recuerden entonces que hay que calcular k sub y. Y aquí le coloco la fórmula, recuerden, la fórmula para k sub y es 1 sobre la función m multiplicado por la diferencia entre la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Y el procedimiento después es similar. El procedimiento es similar, ya saben que calculado k sub y, calculamos el factor integrante, multiplicamos el factor integrante por la ecuación dada y luego aplicamos el criterio de exactitud y ahí comprobaremos de que la ecuación diferencial ahora va a ser exacta. Vamos a la práctica, pues. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Y sobre x diferencial de x, y que divide a x, o y dividido entre x, para ser más exacto, más y cubo menos logaritmo de x, todo esto multiplicado por diferencial de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos el procedimiento indicado anteriormente, observamos entonces que lo primero que debemos hacer es calcular las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de m con respecto a y. Ah, bueno, saben ustedes que recomendé que siempre es bueno saber quién es m y quién es n. M y quién es n. Entonces, si derivamos parcialmente la función m con respecto a y, observen que solamente nos queda aquí, que este es m, es la variable sobre una constante. Dejamos la constante que es 1 sobre x y derivamos a y con respecto a y que es 1. Por lo tanto nos queda 1 sobre x. Derivamos a la función n. Observen bien, la función n. La derivamos con respecto a x, que indica que y cubo es constante. Por lo tanto la derivada es 0. Y la derivada del menos logaritmo de x sería 1 sobre x. Pero atención con este menos. Aquí tenemos este menos. Y podemos observar de que las derivadas parciales no son iguales. Por lo tanto, no cumple con la condición de que sea una ecuación diferencial exacta. Ahora, decidimos o calcular h sub x o calcular k sub y. Eso es muy importante. A veces es recomendable calcular k sub y y a veces es recomendable calcular h sub x. La experiencia hace la diferencia. Con la práctica verificarán para algunas ecuaciones diferenciales cuál es el más adecuado para calcular. Bueno, calculamos. Perdón. K sub y, ya sabemos cuál es la ecuación para calcularlo. 1 sobre m, la función m, y la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Pero aprovechamos. ¿Por qué? Porque la función m ya la identificamos que es y sobre x, y dividido entre x. Aquí está. ¿Qué pasa, profesores? ¿Es que veo esto al contrario? Claro, porque vean que de una vez apliqué el inverso. Aquí aplicamos el inverso una vez. Derivada parcial de n con respecto a x. Derivada parcial de n con respecto a x es menos 1 sobre x. Aquí lo tenemos. Menos, ¿ok? Este menos que ustedes ven aquí, este menos que ven aquí, ahora viene derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quién es? 1 sobre x. Aquí tenemos. ¿Qué nos queda entonces? Nos quedaría igual denominador, sumo los numeradores, ¿ok? Y una vez, como tengo el mismo numerador, esta x que ven en el numerador, con esta x en el denominador simplificado, lo que nos queda, menos 1, menos 2, en dividido entre y. Una aritmética muy elemental. Seguimos. Luego que tenemos a k sub y, vamos a calcular el factor integrante. Recuerden bien que el factor integrante es mu sub y es igual a e elevado a la ky de y.
Hacemos el procedimiento, pues. ¿Quién es entonces caso Y? Recuerden que nos quedó menos 2 sobre Y. El menos de una vez fuera de integral. Aunque el 2 también lo podíamos sacar. Nos queda de Y sobre Y. Ya sabemos que son logaritmos. Este procedimiento lo hemos hecho en varias oportunidades. Aplicamos propiedad logarítmica. Y también aquí sabemos que el exponencial elevado al logaritmo solamente nos va a quedar la función. Y es Y a la menos 2. Si aplicamos el inverso nos quedaría 1 sobre Y cuadrado. 1 dividido entre Y cuadrado. Este factor integrante que obtuvimos debemos multiplicarlo por la ecuación. La ecuación que nos dieron. Entonces, Y sobre X multiplicado por 1 sobre Y cuadrado. 1 sobre Y cuadrado por toda la expresión. Y al efectuar la multiplicación, observen. 1 por Y es Y, pero aquí tengo Y cuadrado. Simplificamos. Por lo tanto, nos queda 1 sobre X, 1 dividido entre X por Y. Diferencial de X. Aquí lo tenemos. Ahora, si hacemos esta multiplicación, si hacemos esta multiplicación y de una vez la propiedad distributiva, nos quedaría Y cubo entre Y cuadrado. Aquí nos queda Y. Y menos logaritmo de X entre Y cuadrado, aquí lo tenemos. Y entonces multiplicado por el diferencial de Y. Aquí está expresado todo esto. Una vez que tenemos esta multiplicación, vamos a ver el criterio de exactitud. Recuerden que el criterio de exactitud es determinar si las derivadas parciales de M con respecto a Y y de N con respecto a X son iguales. De todas maneras, verificamos. Cuando derivamos, observamos que ahora sí se cumple la condición. ¿Qué indica? Indica automáticamente que ahora la ecuación diferencial es exacta. Y debemos resolverla como tal. Esta es la ecuación diferencial que es exacta. La copio aquí por si acaso. Entonces, recuerden ustedes, voy a hacer un poquito más rápido aquí. La ecuación diferencial exacta, existe una función f de xy, tal que la integral sea igual a la integral de m de xy. Pero sabemos quién es m de xy. Es 1 sobre xy. Resolvemos la integral, ya sabemos que esto da logaritmo, y aquí lo tenemos. Esta g de y, recuerden ustedes que es la constante de integración que cambiamos por una función que dependa solamente de y. A función, ahora la vamos a derivar con respecto a y. La derivada con respecto a y, 1 sobre y derivado nos queda menos 1 sobre y cuadrado. Logaritmo de x es constante, aquí lo dejamos. Y si derivamos la función g de y, nos quedaría g' de y. Recuerden que esto es una derivada total. Luego, la derivada parcial la igualamos a n. Esta es la derivada parcial y esto es n. Y observamos fácilmente que este señor se simplifica con esto. Por lo tanto, nos queda g' de y igual a y. Integramos a ambos lados. Al integrar a ambos lados nos quedaría que g de y es igual a y cuadrado dividido entre 2 más la constante. Y luego este resultado se sustituye en la ecuación. Y con eso ustedes verán entonces que obtuvimos el resultado de la ecuación diferencial.